Pues podéis aplaudir a David Trueba y Máximo Pradera, por favor. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a... No sé qué hacer con la mascarilla, ¿dónde la habéis puesto? La voy a poner ahí un poco para las fotos, el fotógrafo me va a regañar seguro. Bueno, decía que buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este pistoletazo de salida de la primera jornada de la primera edición del Festival de Cine Flamenco y Etnográfico de Jerez en flamenco. Quiero agradecerle a David Trueba, en primer lugar, el haber hecho esta delicia de documental, muy necesario. Ahora hablaremos sobre, especialmente en un tiempo como el actual, en este tiempo post-confinamiento y nueva normalidad extraña. Y a Máximo Pradera, que está autorizado biológicamente para acompañarnos, está chequeado y testado, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quiero agradecer al Ayuntamiento de Jerez y a todos los patrocinadores y colaboradores, y a Eva Rodríguez, que no la veo por aquí, a Marcos Serna, que está por allí, al técnico, que todavía no me ha aprendido su nombre, pero espero que ya mañana poder nombrarlo, a todos los compañeros y compañeras que están haciendo posible el que se ponga en marcha un nuevo festival de cine con esta singularidad en nuestro país, con lo que cuesta en este país hacer cultura. Así que muchísimas gracias a todos ellos por hacerlo posible. Quiero empezar con Máximo, porque antes decías, cuando estábamos esperando en el hall del hotel, y no te respondí además, porque estaba, no sé, creo que me levanté y me fui, dijiste, ¿por qué habéis programado este documental? Lo etnográfico está como muy ligado a la raíz, a la tierra, y eso nos vincula directamente a la memoria. Es verdad que nosotros tenemos ciertos problemas para convivir o para dialogar con el significado y el contenido de la memoria, ¿no? Y viendo el documental ahora, hay un momento en el que tú dices, nombrando a CRAE, que dices, bueno, es que Chicho Sánchez Ferlosio era el cantante insuperable, ¿no? Si lo vinculamos a la memoria de lo que somos en la actualidad, te pregunto, ¿qué es lo que lo ha hecho tan diferente? ¿Qué es lo que ha hecho que Sánchez Ferlosio sea ese cantante insuperable? Bueno, hay dos cosas. Chicho tenía facultades innatas para cantar, tenía un vibrato natural precioso, una extensión vocal que asombraba a propios y extraños. Fue madurando, es cierto, estas canciones quizá de los años 60 no hacen justicia a lo grande que se volvió enseguida. Pasados 4 o 5 años después de esto, era una delicia verle. Y no lo digo solo yo, como orgulloso sobrino, por ejemplo, en el programa que dedicó Fernando Sánchez Dragó, Las Noches Blancas, en homenaje a Chicho, en un momento determinado Javier Crae evoca el momento en que Chicho se dejaba caer por la mandrágora, no como uno de los 3 titulares, sino bueno, como estrella invitada, ¿no? Ha sido estrella invitada, pero no iba siempre. Dice, y a veces, cuenta Crae en ese programa, dice, cantaba, dice, con un rajo hondo que te ponía los pelos como escarpias. O sea, que realmente era un excelente cantante. Pero luego, es que era muy buen compositor en el sentido de un gran falsificador. O sea, preguntaos por qué las canciones de Chicho siempre las han confundido, aparte de porque él no daba el nombre, por motivos para que no lo tenga la policía, ¿no? Pero ¿por qué ha calado tanto la idea de que eran canciones populares hasta el punto de que cuando las canciones de Chicho saltaron el charco y empezaron a cantarlas Rolando Alarcón, no sé si los Inti Illimani, Joan Baez, me dijo Ana Guardione que había cantado alguna, Los Dos Gallos, ¿no? Y colaban como canciones del pueblo, ¿no? Porque él era un falsificador de folclore. Y voy a hacer una... ¿Está por aquí Jesús Trujillo? ¿No está? ¿Se ha marchado ya? Es que fue compañero mío en Sinforradio y hablábamos mucho de compositores clásicos. Hay un tipo de compositores clásicos que, por ejemplo, Antonín Dvořák, cuando se marchó a Estados Unidos, compuso varias obras que parecía que contenían temas amerindios y negros, ¿no? Y entonces, esto lo ha cogido de tal comunidad negra o de tal comunidad de los indios de Iowa y tal, y se lo inventaba todo él. Él falsificaba con técnicas propias de los músicos, con la escala pentatónica que también existía en su Bohemia natal, ¿no?
y en la distribución de los acentos métricos y tal, y daba el pego, ¿no? Bueno, pues Chicho hizo algo parecido, oyó desde muy joven las canciones de Lorca, las canciones de la Guerra Civil, vio cómo estaban distribuidos los acordes y hizo una música muy similar a la que él había oído, de forma que parecían realmente canciones populares, ¿no? Una música diatónica pero muy variada, en el sentido de que hay una cosa que a mí me encanta de las canciones de Chicho, una cosa que los músicos llaman la cadencia armónica, ¿no? Que es la velocidad, el ritmo a la que la canción cambia de acorde para no cansar la oreja, ¿no? Pues eso Chicho lo hacía maravillosamente en todas las canciones, ¿no? En La Trena lo tienen aún, Jaime la prenda, ya ha habido dos cambios de acordes ahí en un compás, ¿no? Y se movía todo el rato, utilizaba todos los acordes de la escala diatónica sin salirse de la escala diatónica. No había. Tú oyes, por ejemplo, una canción de Paul Simon y enseguida notas ahí acordes raros y dices, esto es de una mente muy sofisticada o de alguien que quiere parecer sofisticado, ¿no? Chicho no, Chicho utilizaba los acordes del folclore, pero los distribuía con mucho salero. De forma que, contestando a tu pregunta, Cristina, y dejando el rollo ya, era un extraordinario cantante y un extraordinario falsificador de folclore, con letras políticas. ¿Qué te lleva ahora paso a David Trueba, el autor, el culpable en realidad de que estemos aquí? ¿Qué te lleva a decir, bueno, voy a hacer el documental sobre la figura y la obra, que además es muy interesante porque a través de los testimonios, ¿no? Coqueteando con esa cosa tan bonita de Marcé, de los Avantis, ¿no? Como es el construir las historias a partir de los testimonios de otros, ¿no? Del eco de esa persona en el otro, vas entremezclando figura y obra, no las tratas por separado, ¿no? De tal manera que nos hacemos una idea muy clara sobre la repercusión de Sánchez Ferlosio en los demás y en nosotros, ¿no? De manera indirecta. Sí, pues bueno, buenas tardes a todos. La verdad que el inicio, digamos, de este proyecto viene por parte de una persona que ahora es amigo mío, que se llama Joan Losilla, que es un periodista de Tarragona que vive en Zaragoza, trabaja para el Heraldo de Aragón, pero que en sus ratos libres o en su parte no profesional tiene una pequeña discográfica que se llama Madmoa Records, que se dedica a rescatar algunos discos de los años 60 y 70 y a hacer una edición facsímil, discos en general que hayan pasado desapercibidos o que no hayan tenido el eco o que el autor no haya sido pues reconocido por una gran discográfica o que esté disponible. Y entonces vino un día y me dijo, por medio de un profesor, que Emilio Quintana, que sale en el documental también, que es un profesor del Instituto Cervantes de Estocolmo, este profesor se había encontrado en un mercadillo, bueno, un poco lo que se cuenta en el documental. Entonces me cuenta esa parte del documental y me dice, ¿tú no crees que habría un documental bonito, no sé qué? Y yo le digo, pero esto es muy, o sea, es muy complicado porque Chicho fue muy esquivo a todos los elementos biográficos y todos los elementos que tuvieran que ver. Yo creo que no solo era un falsificador folclórico, sino también un cierto falsificador de su propia... No era una persona muy pendiente de su posteridad, ni que quisiera tampoco dejar como unos rastros muy evidentes de he hecho esto y quiero que se me recuerde por esto, sino más bien lo contrario, era un hombre muy discreto en eso, ¿no? Y entonces, lo que me pareció, y además mi hermano Fernando, había hecho en el año 83 un documental, que era su segunda película, que era una larga, digamos, como conversación con Chicho, en la época que vivía en Sóller, y donde Chicho hablaba un poco de su visión de la vida, de sus juegos, de su tal, que se llamaba Mientras el cuerpo aguante, y que a los que no lo conozcáis o no lo hayáis visto os lo recomiendo porque es ese Chicho, digamos, que se ocupaba de unas cosas que eran todas menos hacer una estatua a Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Entonces, documental que, perdona David, que está colgado en YouTube, o sea que si vais esta noche, y ponéis Mientras el cuerpo aguante, ya está colgado. Exacto, por desgracia para su productor está colgado. Y entonces, bueno, hubo una cosa clave en el asunto que fue que a mí la historia, claro, me gustó mucho, me pareció además que podía servir para contar algo que yo creo que no se cuenta habitualmente, que es en qué consistía la escena antifranquista en los años 60, especialmente universitaria, qué tipo de personas estaban allí, que realmente para los jóvenes también de hoy,
creo que es muy importante porque hay una visión, yo creo, del franquismo muy edulcorada por el propio franquismo o el tardofranquismo, en el sentido de decir, bueno, nosotros no éramos una dictadura, nosotros éramos otra cosa, éramos una reforma casi económica del país. Y yo creo que está bien también a la gente más joven decirle, oye, a ver, si tú sabes lo que es la dictadura chilena y sabes lo que es la dictadura argentina y sabes lo que tal, tienes que saber lo que es la dictadura española, ¿no? Entonces ahí acabamos invitando un día a comer a Ana Guardione, que es la pareja de Chicho durante este periodo y la primera pareja de Chicho durante muchos años y madre de sus hijos. Y entonces fue conocerla a ella y también pensar que era una mujer, primero, muy, muy brillante en su forma de contar, una mujer totalmente desconocida. Yo había oído lejanamente nombrarla a ella y a su hermana por otras cuestiones, pero no sabía realmente quiénes eran. Y entonces dije, bueno, pues vamos a intentar a partir de ella hacer este ejercicio de contarlo y un poco gracias a esos hilos, y por supuesto Máximo y más gente que fuimos como ayudándonos a rellenar los espacios en blanco. Aparte del disco, de alguna manera me parecía que también podíamos dejar una versión de Chicho de uso para aquellos que han oído hablar de Chicho pero no saben muy bien quién es Chicho, ¿no? Y entonces que por lo menos sirva también para contarle un poco. Me voy a saltar la escaleta con lo que has dicho del franquismo edulcorado, ¿no? O maquillado que estamos, bueno, que se ha recibido, ¿no? Y esa suerte, pues el otro día lo mencionaba Manuel Javois precisamente en el Festival de Málaga, ¿no? Como la propia moral franquista, que la hay todavía, ¿no? Y la estamos padeciendo todavía, pues se autodisfraza o se muta en otra suerte de moral franquista que aceptamos, ¿no? Y todo este galimatías extraño que acabo de decir para preguntaros sobre el sentido de la libertad, que está muy, muy presente en este documental, que tiene además un peso esencial, ya no solamente como compositor, sino en los testimonios que vais diciendo. Hay un momento en el que tú dices, por ejemplo, que él es, ante todo, un defensor de la dignidad personal. Que eso me parece esencial, ¿no? Me parece radical en el momento del documental. Si todo esto lo vinculamos a la actualidad, en la que el concepto de libertad está totalmente manoseado, prostituido, y que hemos perdido el sentido de lo que debe ser la libertad vinculado a los valores democráticos, ¿qué hacemos con el concepto de libertad? Y que si Chicho Sánchez Ferlosio estuviera aquí ahora mismo, ¿qué es lo que haría, además de componer un montón de buenas canciones? Es decir, ¿qué hacemos con la libertad? Bueno, yo creo que hacemos lo que hizo Chicho. Yo cuando me llevé bastante chasco, me sorprendió que cuando llegó la democracia por la que él había luchado, como ha luchado mucha gente en este país, siguió luego haciendo canciones diciendo que esto no... Tiene una canción que se llama, posterior a esto, por supuesto, se llama Malditas Elecciones, tiene otra que se llama Las Coplas Retrógradas, donde dice que la Constitución es no dice una mierda, pero vamos, que desconfía bastante de la Constitución. Tiene una canción también maravillosa que se llama La Ley en contra del Poder Judicial. Y básicamente lo único que defendía en la canción Al Cuarto No era el cuarto poder. Decía que todos los demás estaban contaminados, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, pero que afortunadamente quedaba un reducto que era que cada vez va siendo más pequeño, no os lo negaré, pero bueno, que hay cierta prensa en este país que todavía nos cuenta las cosas que queremos oír y que resultan sumamente molestas en las esferas del poder. Quería solventar dos curiosidades que surgieron en la proyección en Madrid, cuando acompañé a David en la proyección en Madrid en Telefónica. Se levantó al final un señor e hizo una pregunta que yo creo que es pertinente volver a comentar. Dice, ¿y cómo ligaba la mayonesa entre el carné número 4 de Falange, que era don Rafael Sánchez Mazas, ¿no? Fue ministro sin cartera de Franco y tal, y un hijo que llamaba al gallo negro al franquismo y tal? Y cómo podían llevarse también, porque es cierto que tanto Rafael Sánchez Ferlosio como Rafael Sánchez Mazas, su padre, tenían, vamos a decir, predilección por Chicho. También mi padre tenía predilección por Chicho, ¿no? Mi padre Javier Pradera, siempre decía que
Chicho era el personaje más fascinante que había conocido, por lo menos en la primera parte de su vida. Decía que era como un príncipe del Renacimiento, ¿no? Como si mezclaras, yo qué sé, a Galileo con Lorenzo de Medici y salieras que tenía todos los dones naturales. Y comenta Miguel Ángel Aguilar muy bien en el documental que por cierta tendencia hacia la autodestrucción que tienen los Sánchez Ferlosio, pues se fue dejando ir. Y al final acabó sin dientes, mientras el cuerpo aguante. Si es que puso muy bien Fernando el título, ¿no? Lo que unía a Sánchez Mazas con Chicho, aparte de la admiración del talento mutuo, habéis visto aquí cómo se admira con el poema de Sánchez Mazas, ¿no? Era también el sentido del humor. Chicho era un personaje con un extraordinario sentido del humor, yo me he reído mucho con él. Las letras, muchas de ellas, no las políticas, pero las que hizo después, rezuman coña y sarcasmo, ¿no? Y Rafael Sánchez Mazas también tenía un increíble y ácido sentido del humor. Y para que, ya con eso termino, un ejemplo del tipo de humor vitriólico que se gastaban los dos, que por eso se gustaban padre e hijo. Cuando Sánchez Mazas tuvo una tertulia en Bilbao, donde acudían bastantes falangistas, había uno que era como un tertuliano pedante de Garci, ¿sabes? De las tertulias de Garci solo le faltaba la pipa esa. Y se llamaba Murlán Michelena, ¿no? Y delante de toda la tertulia le tomaba el pelo Sánchez Mazas y le decía, mi abuelo tenía una voz así muy campanuda, ¿no? Decía, mi querido Murlán, dice, con el tiempo que usted dedica a aparentar una columna, una cultura que no tiene, muy bien podría haberse construido una de verdad, ¿no? Era un gran fustigador del postureo, pero casi al nivel Woody Allen, ¿sabes? Que también es el gran Y Chicho también lo tenía, eso de desnudar a la gente y ridiculizar a la gente cuando... Y a través de ese humor vitriólico yo creo que conectaron muy bien. Bueno, yo creo que esto que comentabas de la libertad, a mí hay una cosa que me resulta un poco chocante también de nuestra época, y te lo digo, que es que de pronto hay alguien que hace un chiste un poco ofensivo o que ofende a unas autoridades o a unos estamentos un poco sensibilizados a la crítica humorística y le echan, ¿no? De su programa en Movistar o de su programa en Antena 3, y entonces se lamenta y hace una gran... Y yo siempre pienso que si tú pretendes ser una persona un poco maldita y un poco transgresora, lo primero es que no puedes estar a sueldo de Movistar, ni a sueldo de Telefónica, ni por supuesto a sueldo de Antena 3. Es decir, que ahí hay una contradicción también, yo creo, juvenil de la idea de libertad. Es decir, una persona sabe que si es libre, lo va a pagar. Sobre todo si es un artista libre. Y lo va a pagar con una trayectoria que seguramente va a tener más escollos que tendría si no se dedicara a tocarle las pelotas al poder o a tocarle las pelotas a cierta gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí Chicho sí que resulta muy ejemplar. Primero, porque fue una persona que nunca tuvo ningún afán de triunfo. Es más, como explica bien Máximo en el documental, el triunfo le resultaba un poco hortera, y la idea de la búsqueda del éxito una cosa ofensiva como ser humano, como persona creativa. Y luego la otra es que era una persona que no era prejuiciosa, por lo tanto no tenía prejuicios ante unos y ante otros, pero tampoco eso le impedía fabricarlos. Y entonces tenía prejuicios nuevos, que es los que se debe tener. Es decir, gente que aparenta ser muy maja o muy tal, pues él era capaz de inmediatamente decir, pues serás de izquierdas, pero eres un cretino, o aparentas haber ganado las elecciones para defender al obrero, pero no lo defiendes. O sea, en eso era bastante fiel a sí mismo y a lo que él pensaba. Y entonces yo creo que eso ahora se tiene que seguir ejerciendo, y lo único que tiene que entender la gente es que seguramente eso pues es incompatible con un contrato con el Real Madrid de no sé cuántos millones de euros, ¿no? Es normal. ¿Por qué los futbolistas cada vez que les preguntan algo difícil dicen, no, yo en eso no me meto? Pues porque tienen un contrato de 4 millones de euros. Y está Florentino escuchando. En cambio a mí cuando me preguntan de algo y tal, pues contesto y dicen, oye, ¿no te molesta que se enfaden en no sé dónde? Digo, pero a mí es que en no sé dónde no me pagan. Yo vivo de decir lo que pienso. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender como libertad, que la libertad es cara, es carísima. Quiero que ubiquéis estas canciones del disco como la banda sonora del hecho político ocurrido en España más importante desde el final de la Guerra Civil a la transición, que es la huelga de los mineros del 62 y el posterior asesinato de Julián Grimau, que están íntimamente relacionados, ¿no?
La huelga de mineros del 62 es un hecho histórico en España esencial, porque empieza como una cosa realmente anecdótica. Son 7 mineros que están en el Pozo Nicolás en Mieres y están picando una capa de carbón que está especialmente dura, está más dura que la pata perico. Entonces, como trabajan a destajo, no les da para sacar el carbón suficiente al peso para ganarse el salario que necesitan para mantener a sus familias, ¿no? A ellos y a sus familias. Entonces se plantan. Dice, es que con lo que nos pagáis y con lo duro que está esto, no llegamos, ¿no? Y no entran a trabajar. Inmediatamente la llamaron la huelga del 62. Hay una lumbre en Asturias, esa huelga, la huelga silenciosa, porque no hizo falta decir nada. Ellos pararon, los compañeros del mismo pozo pararon también, luego salta a otros, a Turón, a Langreo, todo el Valle de Nalón, salta a Euskadi, a la siderurgia, salta a Barcelona, o sea, a toda Cataluña, en Valencia también hay huelga, y de repente Franco se encuentra en mayo del 62 con que medio país ha parado. Y como el principal cliente del carbón que se extraía en las minas era el Estado, se lo sacaban empresarios privados, pero se lo vendía al Estado, dice, es que o hacemos algo o se va la España de Franco al carajo, ¿no? Y entonces manda al famoso José Solís Ruiz, la sonrisa del régimen, y entonces a tratar con los mineros. Es la primera vez en la historia de España que un grupo de mineros, no del sindicato vertical, sino mineros de verdad, la mayoría eran del PC, le doblan el brazo a Franco y consiguen muchas de las exigencias que querían, que eran mejores salarios, por supuesto, condiciones más seguras de trabajo, en fin, que no hubiera represalias, ¿no? ¿Y por qué es importante este movimiento? No solamente porque los mineros le mejoran sus condiciones de trabajo, y había muchísima gente, sino porque se crea el espíritu de la transición, en el sentido de que por primera vez da igual si eres del PC, si eres sociata, si eres democristiano. La gente, eso luego se plasma en el contubernio de Múnich, en el famoso, se da cuenta de que ya no hay comunistas contra franquistas, es demócratas contra el tirano, ¿no? Y entonces esa idea se plasma por primera vez en la huelga del 62, luego pues, se refuerza en el contubernio de Múnich, y es un poco de ese hilo ya tira la transición cuando se empieza a formar la plataforma, que dice, nos da igual que seas comunista, de hecho Carrillo tenía que estar, o que seas de UCD y tal, es llegar a la democracia, ¿no? ¿Y por qué digo que está relacionado la huelga del 62 con Grimau? Porque en el 62 Franco y su ministro estaban ya como lamiendo la posibilidad de entrar en la Comunidad Europea, ¿sabes?, de blanquear al régimen, de integrarse, de que se olvidaran de que era un asesino sanguinario, ¿no? Y de repente España ya se había olvidado un poco las crueldades de la guerra civil y de la posguerra, y de repente Europa entera se da cuenta de que ahí vive un carnicero, ¿sabes? Un tío que prohíbe la huelga, que tortura, que rapa a las mujeres de los mineros al cero, que los mata de hambre porque cerraron todos los economatos, y dijeron, este tío no va a entrar en la Comunidad Europea ni por el forro, ¿vamos? Entonces, la rabia del régimen, que tiene por un lado que ceder ante los mineros, y luego se da cuenta de que el caramelito que estaban ya olfateando no va a poder ser, se plasma al año siguiente con la detención de Grimau, que era un señalado dirigente comunista, como sabéis, que no había hecho nada, porque se tuvieron que inventar todo el proceso para poder fusilarlo, ¿no? Pero era como toda la rabia concentrada del año anterior y de que se habían quedado sin entrar en la comunidad, concentrada en el pobre Julián Grimau, al que falsificaron pruebas, sabéis que lo tiraron por la DGS, atado a una silla y tal, y todos esos hechos del 62 y 63, que son enormes, de importancia histórica para España, pero todavía cogen más vuelo con la banda sonora de Chicho. ¿Sabes? Es como, yo qué sé, como la resistencia italiana sin el Bella Ciao. Habría sido la resistencia italiana, sin duda, pero el Bella Ciao mola que esté ahí detrás, ¿sabes? O el Quei Brigantineri, o los socialistas franceses con las canciones de Sostakovich. Entonces, lo grande de Chicho es que él intuye la importancia tanto de la huelga de los mineros como del asesinato de Grimau, y le da un vuelo lírico a lo épico. Y a mí eso me encanta. Sobre eso que estás diciendo, en la carrera de Chicho, que además era un tipo especialmente preocupado por la idea, ¿no?, por el pensamiento, hay un antes y un después tras el asesinato de Grimau, es decir, esa composición, ¿no?, que hace, esa canción que hace, que cuenta Ana en el documental, ¿no?, que ella recuerda que lo hace la noche en la que la compone.
¿Tú crees que hay un antes y un después en su trayectoria, por llamarla de alguna manera? No hay un cambio brusco. Él se va como desencantando de la política, ¿sabes? Y va... no sé si menciona aquí el viaje a Albania, me parece que lo menciona Sánchez Dragó, ¿no? Que se da cuenta de los privilegios, por ejemplo, de los chinos y tal. Dice, cuando sale agua caliente es que hay chinos en el hotel y cuando hay agua fría es que no hay ningún chino. Y se va como desencantando de la política, se sale del PC, el partido en el que le había metido por indicación de mi padre Fernando Sánchez Dragó, y se va decantando. ¿Por qué se decanta? Pues porque, por lo que decía su hermano Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Tanto Chicho como Rafael decían que distinguían perfectamente, preguntas por las ideas, entre ideas e ideología, ¿no? La ideología es como una cesta de Navidad, ¿sabes? Envuelta perfectamente en papel celofán, pero no puedes ponerte a separar las peladillas de los polvorones, ¿sabes? De los mantecados, de la lata de espárragos. Tienes que cogerlo todo o nada, ¿no? Mientras que las ideas es una cosa muy de discriminar, ¿no? A ver, esta idea sí y me hago mi propia cesta. Pero claro, eso en la lucha política partidista es inaceptable. Tú tragas con una cosa y, sí, aunque no te gusten los espárragos, la lata de espárragos te la tienes que comer, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de integrarse en la lucha política a través de los partidos, pues se integró a través de las canciones políticas. Vamos a terminar con una pregunta sobre, iba a decir, montaje. Todos los testimonios, todos los nombres propios que van desfilando por el documental y gracias a los testimonios que comparten con los espectadores, ¿no? Que comparten contigo, nos hacemos una idea bastante fiel de primero quién fue el hombre, ¿no? Y después el creador. Insisto, un tipo como muy obsesionado o preocupado por la idea, ¿no? Frente efectivamente al concepto ideológico. Volviendo al montaje de los testimonios, primero, ¿cómo elaboras lo que parece muy fácil por cómo lo recibimos, que seguro que fue complejísimo el construir una narrativa de todos esos testimonios, y si se quedó algún nombre propio fuera que hubieras querido, hubieras deseado que se hubiera sumado a este documental? Bueno, me hubiera gustado, sí, que a lo mejor hubieran estado algunos amigos de Chicho que ya no estaban, como Crae, por ejemplo, ¿no? O alguien así, pero sí tenía claro que no podíamos aspirar a incluir todas las personas en todas las épocas de Chicho, sino aquellos que tenían que aportar algo sobre ese Chicho de los años 60, emergente, ¿no? y que habían vivido, o por lo menos participado de alguna manera en la noticia de este disco sueco, ¿no? Para limitarlo, ¿no? Siempre al final, tú has dicho, la palabra montaje es la palabra que mejor define el cine, ¿no? Es aquello que coloca, pero dejando fuera todo lo demás, ¿no? El cine es un arte que tiene mucha renuncia dentro y porque la paciencia del espectador, la narrativa, tiene unas exigencias, y yo creo que al final es tan importante lo que pones como lo que dejas fuera, o lo que a veces lamentablemente tienes que dejar fuera, pero que consideras que no es esencial, ¿no? Y anécdotas de Chicho hay muchas, por supuesto incluso los testimonios que entrevistamos cuentan más cosas, cuentan muchas más cosas, ¿no? Y no puedes aspirar a introducirlo todo, ¿no? Pero tratas de que la línea lleve al espectador, y sobre todo una cosa que yo tenía dos obsesiones a la hora de hacer este documental. Una, que si hablábamos de las canciones de Chicho, se oyeran las canciones de Chicho, es decir, que el documental en un momento dado pudiera ser autónomo de la cultura musical de los espectadores. Yo veo mucho documental musical ahora, donde cuando lo estoy viendo siempre pienso, bueno, menos mal que la gente sabe lo que cantaba esta persona o lo que componía, porque ves la vida de Sinatra, pero no oyes nunca a Sinatra cantar más de 2 segundos, o ves la vida de Amy Winehouse, pero no oyes... Y siempre pienso, digo, ¿qué va a hacer un espectador dentro de 30 años ante esto, que nunca haya oído a Amy Winehouse o a Nina Simone, que esté bien delante de este documental, y lo único que le dejen es escuchar tal? Bueno, obviamente irá a escucharlos si es una persona inteligente, pero el documental en sí mismo no contendrá eso. Entonces, una cosa importante era que se oyeran las canciones, esas canciones de aquel momento, ¿no? Y que el público las oyera casi completas, o lo más completas que pudiera ser. Y la otra cosa que me obsesionaba también era que no fuera
o sea, que no contradijéramos a Chicho a la hora de hacer un monumento de Chicho o una historia sobre la trascendencia de Chicho, etcétera, sino que fuera más fiel a la trascendencia de lo que él hacía. Es decir, que el monumento fuera a los gallos, a la permanencia de Hay una lumbre en Asturias, de La Paloma, etcétera, etcétera. Es decir, por qué esas canciones se siguen cantando, por qué esas canciones siguen siendo importantes y no perder de vista eso. Entonces, no hacer una hagiografía, digamos, chichiana, sino decir, este era Chicho y esta es la forma que yo creo que a él menos le habría molestado de retratar esto, ¿no? Pues ahora sí, un aplauso, por favor, para Máximo Pradera y David Trueba. Y gracias por venir a todos, ¿eh? Ha sido un placer presentarla aquí. ¿Podemos encender las luces para que veamos al público? ¿Se pueden encender las luces, por favor? A ver, casi os vemos. Vamos a pasar lista, ¿no? Okay. Sí, efectivamente. Este es el momento en que todo el mundo se vuelve muy vergonzoso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por acompañarnos. A las 9 tenemos la gala inaugural de En Flamenco en el Teatro Villa Marta. Mañana tenemos a la 1 Benito Zambrano, tenemos Duende y Misterio del Flamenco en el Teatro Villa Marta de Edgar Neville con Gerardo Sánchez. También hablaremos con Luis Cabrera dentro de la sección Palabra Flamenca. Tendremos a Karimi Amaya y Monse Madridejos para dialogar con ellas sobre ese documental que es Carmen Amaya la Capitana. En fin, que os invitamos a participar y a formar parte de esta primera edición del Festival de Cine Flamenco y Etnográfico de Y Jerez. por citar a un personaje secundario del documental, podríamos decir que queda inaugurado este festival, ¿no? Y queda inaugurado este festival. Muchos años, ¿no?